profeta Elías. Elías, aunque nadie lo conocía, la Biblia enseña que era un varón de Dios y tenía un vivo celo por las cosas de Dios. La Biblia enseña que de repente, en los tiempos del profeta Elías, había un hombre llamado Acab. Cuando tú escudriñas la historia de Acab, la Biblia dice que Acab fue un rey perverso en Israel. No hubo otro más perverso que Acab hasta la llegada de él al reino de Israel, y comenzó a hacer las cosas mal. Acá estaba acompañado de una mujer llamada Jezabel, una mujer totalmente diabólica, una mujer totalmente satánica. Jezabel era tan bandida que cogía el impuesto del pueblo para sustentar a los demonios. Con los impuestos del pueblo sustentaba a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Cuando el varón de Dios comenzó a ver esa poca vergüenza en Israel, se levantó y salió de la oscuridad y apareció en el palacio presidencial. Llegó a la casa del rey, y cuando llegó a la casa del rey, me imagino que los centinelas, los guardias que estaban ahí de custodia, pendientes de la casa del rey, le preguntaron, me imagino, ¿quién tú eres? Y él lo único que le dijo: soy varón de Dios y vengo con voz de Dios y no voz de hombre. Y siguió caminando hacia adelante. Cuando llegó frente al rey, el rey estaba esperando que él lo saludara y se postrara, como muchos hacían en aquel tiempo, en aquel entonces, que le decían rey, que para siempre vive. Miraban al norte, miraban al sur y le rendían tributo a hombres en la tierra. Le venían con etiquetas y le venían con protocolos a los hombres en la tierra. Pero este varón de Dios no fue con mucha ética, donde un hombre que estaba pervirtiendo al pueblo, no llevó muchos protocolos, donde un hombre que estaba torciendo al pueblo de Dios, sino que le dijo: escúchame bien, rey, aquí no va a llover por mi palabra. Ese fue el saludo. Por tu perversidad, por tu idolatría, por tu engaño, por tus cosas raras, aquí no va a llover por mi palabra. Ese fue el saludo. ¿Cuántos se lo han venido? Es impresionante. Alma mía, alaba la gloria de Dios en estado. Eres santo, Señor. No me dejes solo. Alaba la gloria de Jehová si te atreves, pueblo, en estado. Alaba la gloria de Jehová en estado si te atreves. Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Es impresionante que en aquel entonces había un hombre perverso que estaba mal informando al pueblo, estaba mal instruyendo al pueblo. Yo leo esta porción bíblica, la traigo a los tiempos de ahora. Aunque fueron cosas que acontecieron en la antigüedad, podemos hablarlo en la actualidad. Cuántas cosas raras nos rodean. Yo estaba orando y estaba trancado y hablaba con el Espíritu de Dios, y Dios me ministraba sobre todo el estado de Nebraska. Debe decirles que en el estado de Nebraska nosotros podemos ver que los patriarcas, lo primero que hacían cuando llegaban a un lugar era que trataban de cavar un pozo para que hubiera agua. ¿Por qué? Porque en la antigüedad eran lugares desiertos, eran lugares áridos, era necesario el agua. O sea que nosotros sin agua no podemos vivir en el globo terráqueo. Yo no sé si me están entendiendo. El pozo es algo importante en nuestra vida, porque el pozo lo que representa es la vida de Dios. El pozo lo que representa es el agua. El pozo lo que representa es la santidad. El pozo representa la purificación, la limpieza. El pozo es necesario. ¡Al pozo! Me voy a poner cómodo, pastor. Me siento con la ropa de Saúl. Necesito quedarme con mi ropa. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale un aplauso que viene de acá. Los patriarcas, cuando llegaban a un lugar, conocemos la historia de Abraham. Abraham llegaba a un lugar, lo primero que hacían los patriarcas era que preparaban un altar a Jehová. Y luego que preparaban un altar a Jehová, el próximo paso era abrir un pozo. Era abrir un pozo, porque aquel pozo era lo que realmente representaba la vida de ellos, de los animales, de los camellos, del ganado, de las ovejas, de su familia, de ellos mismos. Con el pozo se podían no solamente alimentar, sino que podían saciarse, podían asearse, perdónenme, la palabra asear era poder bañarse. Ese pozo era muy importante. Por eso yo llegaba a un lugar, tomaba muchas veces una encina. Una encina es un árbol frondoso, y allí en la encina preparaban un altar a Jehová. ¿Por qué un árbol frondoso? Porque el árbol frondoso lo que representa es como una especie de aire acondicionado en medio del desierto. Ese árbol frondoso, tú te metías debajo, entonces tú podías disfrutar de una brisa fresca o de una fresca brisa, y allí tú podías tener un confort en aquel árbol debajo. Y allí ponían al altar de Jehová y comenzaban entonces a invocar al Dios de los cielos. Eso hacían los patriarcas
arca podemos ver la historia de Abraham, como le estuve hablando. Así mismo podemos ver la historia de Isaac. Alma mía, alaba a Jehová en esta hora. La historia de Jacob y los hombres de la antigüedad. Eso es lo que hacían, preparar un altar. Yo no sé si tú tienes el altar de Jehová ya ready, arreglado, que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Yo no sé si entonces ahora tú cavaste un pozo. El pozo representa el agua. Tú necesitas el agua para poder, alma mía, alaba a Jehová, bañarte, para poder asearte. Tú necesitas el agua que representa la pureza, la santificación. Tú necesitas esa agua del Espíritu. Tú yo la necesitas. Seguro se trasladaron, o ella trasladó su mente al arca de Noé, porque ya había acontecido y ellos se pasaban escudriñando el libro de la memoria. Y dice la Biblia literalmente que Jehová le dijo a Noé: tú me vas a construir un arca y me la vas a calafetear por dentro y por fuera con brea. Yo me puse a investigar qué significa el asfalto, qué significa la brea, porque Jehová le ordenó a Noé que calafeteara el arca por dentro y por fuera. Y encontré un secreto, hermana Densi, encontré un secreto, hermana Andreina, y es que la palabra asfalto significa puro, pureza. Jehová le dijo: calafeteala por dentro y por fuera. Quiero el arca que representa nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, puro por dentro y por fuera, porque va a caer una gran mortandad sobre toda la tierra. Van a haber cuerpos putrefactos, habrá muchos animales muertos, habrá mucha gente flotando, pudriéndose, y van a querer penetrar el arca, van a querer entrar al arca. Óyeme, contaminación, y yo quiero que esté bien calafeteada por dentro y por fuera. Y Noé fue obediente y calafeteó el arca por dentro y por fuera. Y cuando vino el diluvio, comenzó a subir el agua y a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Comenzaron a ahogarse los animales, se ahogaron las multitudes, se ahogaron la gente. Estaba una mortandad terrible, había una contaminación en todo el globo terráqueo. Esta contaminación quería contaminar el arca, quería entrar contra donde estaba el arca. Adentro del arca estaba Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. Pero Dios me dijo: por cuanto el arca estaba pura por dentro y por fuera, no hay malicia que pueda entrar. Y yo dije: Dios mío, en estos tiempos, en el evangelio, hay hermanos que tienen que calafetearse por dentro y por fuera. Hay demasiada contaminación. Hay gente que están calafeteados por fuera y no por dentro. Hay otros que están calafeteados por dentro y no por fuera. Hay algunos que no tienen asfalto ni por dentro ni por fuera, y andan un evangelio barato, guachi guachi de agua dulce. Cualquier viento lo mueve, cualquier mosca rara los contamina. Siento la mano de Jehová. Comenzaron el espíritu y andan en la carne. Y esto no es nada, esto no. Estoy hablando con el tema del fuego que purifica, porque hay un fuego que transforma, hay un fuego que cambia la verdad. La Biblia dice: y si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. Y si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. Pero dice: conoceréis la verdad, y la verdad que te va a libertar. Algo está pasando, que hay tanta gente atado, le están hablando mentira en vez de verdad. ¡Alaba la gloria de Papá! Por más que brinque, por más que salte, por más que patalee, si tú lo que tienes, el decodificado, te están decodificando mentiras. Shalatu alata arabashata alabacanda. Rabababababababakima lamande ane ali tani talita alabashovia.